Lectura bíblica correspondiente al día 1 de abril del año 2025. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 1 en adelante. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Números, capítulo 30. Ley de los votos. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó.
Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido la oyere y cuando lo oyere, callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, la vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere obligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello, no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda la obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están dentro de ella, los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Capítulo 31. Venganza de Israel contra Madián. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas de su santuario. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos los reyes de Madián: Evi, Requén, Sur, Hur, Reba. 5 reyes de Madián, también de Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y el sacerdote Eleazar a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín, y los despojos del campamento en los llanos de Moab, que está junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, como los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de lo que los hijos de Israel prevaricaron contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Israel. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero todos los niños entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido,
y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y de todo utensilio de madera. Repartición del botín. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios. Después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová, y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y lo darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés, y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra: 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por lo menos 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas, y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. De los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Jehová 72. De los asnos 30,500, y de ellos el tributo para Jehová 61. Y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés, y de la mitad para los hijos de Israel, que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. La mitad para la congregación fue de las ovejas, 337,500, de los bueyes 36,000, y de los asnos 30,500, y de las personas 16,000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado: alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín, cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Job, capítulo 1. Las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón
más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová 2 hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo a Jehová Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y las tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los campamentos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.